Hola, ¿qué tal familia? Dios me los bendiga, Dios los guarde. Muy contento de poder estar acá una vez más en esta, la segunda parte de la serie Reconstruye. Realmente estoy agradecido con Dios por el alcance que ha tenido esta serie, ver cómo personas son bendecidas, edificadas, y realmente me alegra poder ser canal de bendición para tantas personas que necesitan esas herramientas, esa palabra que los impulsa a continuar caminando y avanzando en el Señor. Para aquellos que están de regreso, reciban un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre ahí conectados con nosotros. A los que todavía no han visto ni el intro ni la primera parte de esta serie, los invito a que pasen por mi página de YouTube, Evangelista Oscar Candelaria, y puedan ver las primeras dos partes y vean cómo Dios está desglosando esta serie, esta palabra a través de la vida de Abraham. Continuamos esta semana sumergidos en la palabra que Dios nos entregó, Reconstruye. La semana pasada hablamos sobre algunos fundamentos que debemos aplicar en nuestras vidas a la hora de reconstruir. Y hoy vamos a profundizar un poco más en unos aspectos relacionados al carácter. Les pido muy amablemente que compartan este video para así poder ser canal de bendición juntamente y poder alcanzar más vidas. Sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, alguien necesita estas herramientas para continuar avanzando en su ministerio, en su matrimonio, en su trabajo, donde quiera que estén plantados y parados, o ellos puedan desarrollar más a causa de esta semilla que Dios nos va a entregar. Vamos directamente a la palabra. Tengo deseos de desglosar todo esto. Génesis capítulo 12, versículo 4. La semana pasada nos centramos en el versículo 1. Hoy avanzamos al versículo 4 y la palabra dice de la siguiente manera: Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta semilla que tú nos vas a dar. Te pido, Jesús, que tú bendigas a todas las personas que están ahí conectadas conmigo, las personas que verán más adelante este video en repetición, que puedan ser, Dios mío, bendecidas, estructuradas, Señor, y que puedan ser impactadas por el poder de tu amor, Señor, y que esto los ayude a reconstruir una relación contigo, una relación de familia, una relación de padres, de amigos, de esposos, de pastores, de ministros, de lo que sea, Señor. Bendice, cubre y guía, Señor, a todas las personas que van a estar ahí conectadas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mientras meditaba en esta palabra, le pedí a Dios que me ayudara a profundizar más en cuanto al proceso de reconstrucción. Y le pedí a Dios que me mostrara cuáles áreas en mi vida tenían que ser confrontadas y transformadas para yo avanzar de manera efectiva los próximos meses y a lo largo de los años. Y pude encontrar tres aspectos que fueron clave en la vida de Abraham y que lo ayudaron a convertirse en ese gran hombre y padre de la fe. El primer punto que pude encontrar, que les quiero compartir, fue el balance. Un buen balance. Balance entre lo que tenemos que esperar en Dios y las cosas que debemos de accionar sin titubeos. Existe una separación tangente entre estas dos áreas que debemos tener muy clara en nuestro diario vivir. Dice la historia que a la mañana siguiente, después que Dios le habló a Abraham, él comenzó a hacer lo que Dios le había ordenado. Y aquí podemos encontrar una gran enseñanza escondida en el simple hecho de que no esperó a ver cómo se sentía al respecto. Abraham no se tomó su tiempo para pensar lo que tenía que hacer o analizar las probabilidades. A pesar de la confusión que podía tener internamente, Abraham obedeció de inmediato. ¿Por qué digo que hay una gran enseñanza en esto? Sencillo. Cuando nosotros comenzamos a calcular el transcurso en nuestra capacidad humana, le robamos el espacio a Dios a que demuestre su poder sobrenatural. Porque sinceramente hablando, vamos a encontrar todas las razones habidas y por haber por las cuales no deberíamos accionar en ese momento. Que si la economía, que si el virus, que si el trabajo, que si los nenes, que si el carro, cualquier cosa va a convertirse en impedimento para nosotros accionar. Pero Abraham no le dio el espacio a que la duda sembrara una semilla que dañaría el resto de la cosecha. Abraham accionó al momento para no coquetear con su propia lógica.
algo que a muchos de nosotros nos encanta hacer y yo soy el primero en la lista. Coqueteo con mi propia lógica en ocasiones, le damos 500 vueltas a los asuntos, pintamos nubes de colores, carritos voladores, cuánta cosa nos inventamos cuando tú y yo le damos permiso a nuestra lógica a que analice los planes de Dios. Por eso tener un buen balance en el proceso de reconstrucción es vital para que el producto final, para que esa meta, para que ese sueño, para que esos planes que Dios tiene con nosotros alcancen un final placentero. Si no sabemos esperar en Dios, cuando nos toca esperar y nos anticipamos al desenlace, vamos a crear un problema mayor al que ya teníamos. Y de la misma manera, si no accionamos cuando tenemos que accionar, también va a traer sus consecuencias. Ahora bien, usted se preguntará, Oscar, ¿en qué áreas yo tengo que saber esperar en Dios? Esto es simple, en las cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, yo no puedo evitar que llegue un huracán o una tormenta a nuestro pueblo, pero sí puedo controlar cómo respondo a la situación, o puedo controlar cómo manejo mis emociones. Yo no puedo controlar que un terremoto destruya mi casa, pero sí puedo controlar cómo me levanto del suelo y continúo edificando a mi familia. Son algunos ejemplos. Yo hablaba con mi esposa sobre el desarrollo de este tema y le decía cómo hay cosas en las que yo puedo ser bastante efectivo y hay otras en las que siento que soy un total fracaso. Y no es que yo sea un fracaso, lo que me abruma es la impotencia, en ocasiones no poder controlar ciertos aspectos de mi vida. ¿Cuántas veces nos paralizamos y decimos, yo no lo imaginé de esta manera? Se supone que yo estuviese más lejos de lo que realmente estoy hoy. Perder mi trabajo a causa de una pandemia, eso no estaba en mis planes. Se supone que ya yo tuviese mi propia casa, mi propio carro, mi familia, un buen empleo, una buena posición. Esto no fue lo que yo visualicé. Verdaderamente uno se desespera al no ver que las cosas tomen el ritmo que deberían tomar. Por eso tenemos que aprender a descansar en Dios, refugiarnos en Él y dejarlo que se encargue de esas áreas en las que no, escúchame bien, tenemos la capacidad de hacer ajustes. Literalmente sumergirnos en su presencia y decirle, Padre, no puedo controlar el tiempo de mi proceso, pero sí puedo esperar en ti. Ayúdame a esperar en ti y ayúdame a accionar cuando debo de hacerlo. Salmo 91, versículos 1 y 2, me encanta la traducción en lenguaje actual que dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Amigo, amiga, hermano, hermana, aquí la regla de oro es la siguiente. Someter nuestra personalidad controladora y dejar que sea Dios el piloto de la nave. Lo que me lleva al segundo punto que quiero compartirles y es la obediencia. La obediencia. Abraham no fue un gobernador de naciones como lo fue José. Tampoco fue un líder de un pueblo en el desierto como Moisés. Él no fue un rey como lo fue David. La vida y el legado de Abraham se basan en algo muy distinto. Se concentra en su obediencia a Dios. Yo siempre he dicho que si Dios se complace en algo, es en nuestra obediencia. Porque no son los grandes milagros, no son las grandes hazañas, no es lo bien que cantas, no es lo bien que predicas, ni toda la Biblia que te sabes de memoria lo que te hace grande delante de Dios. Dios se enorgullece en nuestra obediencia. Por más simple o compleja que sea la tarea que Dios te entregó, presta atención a esto, si Dios te confía algo, es porque Él mismo depositó en ti las fuerzas que necesitas para completarlo. Ahora bien, en la obediencia está la recompensa, pero tú y yo necesitamos circuncidar todo lo que Dios nos pide que dejemos atrás. Cortar de raíz ciertas cosas que se van a convertir en impedimento más adelante. El versículo 4 nos dice que Abraham se llevó a su sobrino Lot con él. Y cuando estudiamos este relato, vemos cómo se convirtió en un problema aquella decisión. Por eso hoy te digo, sé obediente aunque duela, sé obediente aunque parezca inconveniente, sé obediente a la voz de Dios aunque requiera un alto nivel de sacrificio. Nuestra obediencia refleja el nivel de madurez y relación que tenemos con Dios. Dios quiere que dejes parte de tu equipaje,
que ya dejes de estar cortando en porciones esas relaciones tóxicas que te siguen contaminando. Ser obediente a Dios en todos sus mandatos, es decirle, Padre, confío en ti, aunque no pueda ver el beneficio a corto plazo. Yo sé que tú estás obrando, sé que estás haciendo algo nuevo para mí, que estás haciendo algo nuevo para mi familia, para mi descendencia y para los que vendrán detrás de mí. Nos toca a nosotros circuncidar ese pasado para que no alcance a nuestros hijos. Esas maldiciones generacionales terminan hoy. Hay cosas que no pueden esperar. Tenemos que accionar. Por eso hoy dejo atrás lo viejo y avanzo hacia los planes de Dios conmigo. Cuando nosotros como hijos aplicamos un buen balance y obediencia, disfrutaremos sin distracciones de la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Y el tercer y último punto que quiero compartirles es la fidelidad. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, lo primero que nos viene a la mente es leal, confiable, íntegro, compromiso, entre otras cosas, ¿verdad?, que nos vienen a la mente. Ser fiel en la salud y en la enfermedad, no importando las circunstancias. Dios es fiel. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre está a la distancia de una oración, de un clamor. Pero uno de los rasgos más hermosos de la fidelidad de Dios es la multiplicación. Explícame eso, Oscar. La palabra me dice en Mateo capítulo 25, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, que una de las recompensas de ser fiel es la multiplicación, y multiplicación en todos los aspectos. Por algo Abraham se convirtió en el padre de una gran generación. Mira lo que yo encontré en el libro de Génesis, capítulo 26, más adelante de la historia, versículo 4. Dios le dice a Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Abraham fue probado en todo y Dios encontró un corazón fiel. A causa de tu obediencia, Dios va a multiplicar su amor y protección a tu casa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A causa de tu obediencia, de mi obediencia, la fidelidad de Dios nos entrega lo doble de lo que hemos perdido y hemos entregado en el camino. A causa de tu obediencia, Dios se encarga de multiplicar la semilla que con tanto sacrificio fuiste regando. A causa de tu obediencia, la gente verá en ti el reflejo de su gracia. Hoy puedes disfrutar de una fidelidad que no solo es inquebrantable, sino que se multiplica, se transfiere y es ilimitada. Esa es la mejor parte de todo. Si hoy estás reconstruyendo tu matrimonio, tu ministerio, tu familia, tu empresa, cualquier aspecto que tú estés reconstruyendo, te invito a que apliques estos fundamentos en tu vida. Yo te aseguro por experiencia propia, por lo que he visto en mi familia, en amigos, personas cercanas, que Dios no te va a defraudar. Y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para todos ustedes. Solo me resta pedirte una cosa más. Nunca olvides que tú y yo somos la iglesia.